Hola, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del programa Pensándolo Bien, que se origina en la Facultad de Derecho, un programa de análisis jurídico que se desarrolla aquí en el restaurante Arrope, directamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy me acompaña como siempre el profesor Carlos Ramos. Hola, Carlos. Buenos días, siempre un privilegio. Y sustituyendo por el día de hoy a la licenciada María Dolores Fernó, el licenciado Jorge Farinacci. Hola, Tito. Hola. Bueno, pues hoy tenemos una agenda bastante cargada. Tuvimos que pensarlo bien, cuáles temas íbamos a seleccionar, porque realmente había muchos temas en la discusión pública, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y en todo el planeta. Hemos seleccionado preliminarmente, y si el tiempo lo permite, incluimos otros temas, lo que a juicio de nosotros es imperativo que atendamos durante este programa. Nos parece que, al igual que la semana pasada, hay que retomar el tema de la nueva ley de justicia juvenil. Hay unas grandes preocupaciones, hay un reclamo masivo de varios sectores de la academia, de trabajadores sociales, de abogados, hasta de procuradores, de algunos ex jueces, que claman porque el gobernador vete el PDLAC 1036, que fue el proyecto último que se aprobó en el Senado, y que tiene su origen en la Cámara de Representantes, presentado por el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, el cual vamos a discutir más en detalle, pero evidentemente adelantamos nuestra profunda preocupación con la aprobación de ese proyecto, lo que provee el tracto legislativo que tuvo, y todos esperamos realmente que el gobernador considere seriamente su veto. Tenemos también que discutir unos casos que están ante la consideración del Tribunal Supremo sobre temas que también son relevantes al país. Está el caso de Master Price, que es el caso de este decorador de bizcochos en Colorado, y que está en juego, se está discutiendo la ley sobre acomodo, sobre la ley de acomodo público, que implica que las entidades privadas en donde se haya aprobado esa ley no pueden discriminar en los servicios que ofrecen al pueblo por razones varias, típicamente raza, sexo, religión, pero en este caso se trata también del tema más sensitivo, orientación sexual. Está también el caso de Carpenter, que es un caso muy importante en relación a la intimidad de las personas, porque tiene que ver con la información que hace acopio una entidad privada, en este caso, ¿verdad?, una torre de celulares, y entonces se discute si el gobierno, en este caso el gobierno federal, que podría ser también el estatal, tiene acceso a esa información sin la necesidad de una orden judicial. Así que sobre esos temas vamos a estar hablando durante los próximos 50 minutos, así que nos vemos prontamente. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado, y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí, el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección.
regreso en Pensándolo Bien. Me acompaña el licenciado Jorge Farinacci, el profesor Carlos Ramos, que les habla Julio Fontanet. Y queremos pensarlo bien. Y vamos a comenzar entre los tres temas que hablamos de un tema que tiene pues, una especial importancia en Puerto Rico, que es la aprobación del PDLAC en el Senado, el 1036 en el Senado, que como dije anteriormente es un proyecto que se originó en la Cámara de Representantes. Hay que hablar algo para que el público pueda entender la preocupación que hay con este proyecto. Yo creo que el tracto procesal es bien importante porque previamente a la aprobación de ese proyecto en el Senado, el propio Senado había aprobado un proyecto del Senado que era el PDLS 489, cuyos redactores de ese proyecto fue Vargas Vidal como senador independiente, pero también lo suscribieron Río Santiago, Newman Saya, Seilhammer Rodríguez, Batia Gautier. Así que era un proyecto que contaba con una, ¿verdad? No meramente bipartite, sino también que estaba el candidato independiente y que también contó con el voto en su aprobación por el senador del PIB, que votó a favor. Y es que la votación en el Senado fue unánime en cuanto a este proyecto. Sin embargo, semanas después, viene este proyecto de la Cámara que es totalmente distinto. Y entre las cosas que podemos destacar por razones de tiempo es que en el proyecto original del Senado, el de Vargas Vidal, se establecía una edad mínima para que un menor pueda ser procesado como menor 13 años. Y es bien importante porque tú recordarás, Carlos, y yo también viví eso como abogado de la clínica, que llevamos casos de niños de 8, 7 y 10 años que hasta habían estado 1 o 2 días presos en lo que el caso se dilucidaba, casos como por pelear en la escuela, por llevarse una bolsita de papas fritas. Yo recuerdo que tenía 9 años y entonces en la escuela, y los principales, en vez de llamar a los padres, llamaban a la policía. Entonces como que no había un protocolo para manejar este asunto. Esto terminaba en el Tribunal de Menores. Por eso era importante, a mi juicio, y era un gran acierto de este proyecto de Vargas Vidal, establecer una edad mínima para decir, bueno, esto va al tribunal, esto va a otros medios alternativos, esto va a la principal de la escuela, esto va a los padres, buscamos otros medios que no sea ese proceso judicial que muchas veces debe ser la última alternativa. Por otro lado, este proyecto de la Cámara, el de Johnny Méndez, que fue el que se aprobó y el que el gobernador tiene ante sí, tiene unos grandes problemas. Primero, acerca mucho la temática de los menores y el proceso a los procesos de adultos. No los equipara totalmente, pero hay un gran acercamiento. Un mayor acercamiento que el que logró la Ley 86 de 1988, que fue una de las críticas que se hizo. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos una corriente internacional, pero también una corriente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde no. Cada día más hay que marcar una clara separación entre los procesos y la normativa penal para menores vis a vis adultos. En Puerto Rico, este proyecto pretende hacer todo lo contrario, va en contra de esa corriente internacional, pero inclusive de la corriente federal. Pero ese no es el único problema. Vemos también que a mí me preocupa mucho, y por razones de tiempo me limito a lo más importante, 2 cosas fundamentales. Se baja la edad en que un menor, en este caso hasta de 14 años, puede ser arrestado y llevado directamente al tribunal de adultos. Antes era 15 en casos muy particulares, ahora es en muchos más casos, muchos más escenarios, con 14 años ya puede ser tramitado como adulto sin el proceso de renuncia de jurisdicción, que para beneficio de los amigos que están con nosotros, el proceso de renuncia de jurisdicción implicaba que había un panel de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y procuradores, y el mismo juez que evaluaban la deseabilidad de que ese caso fuera tramitado como adulto. Ahora no. Ahora un policía te arresta, tienes 14 años, estás acusado de asesinato en primer grado en cualquiera de tus modalidades y vas directamente al tribunal de adultos sin pasar por ese sedazo de ese cuerpo interdisciplinario de profesionales. Por otro lado, algo que me preocupa antes de pasarle el micrófono a ustedes, es que se plantea en ese proyecto que está ante la consideración del gobernador, de que si el Estado identifica que tú cometiste un delito entre 14 y 16 años y nunca lo pudo esclarecer, y lo esclarece cuando tú tienes 22 años, ya eso implica que ya tú vas a ser tratado como adulto. Se presta eso a que un policía inescrupuloso diga, ya yo lo esclarecí, pero tú tienes ¿cuánto? Tienes 20 años. No, vamos a esperar a que tengas 21 para entonces al día de tu cumpleaños, otro día te arresto y ya te trato como adulto al inicio. Se presta un poco al mal manejo del proceso para obviar la jurisdicción del Tribunal de Menores y tratar a ese menor de principio
como adulto. Así que hay muchas cosas que nos preocupan. Yo exhorto a todo el mundo a que lea este proyecto, a que también exprese, como yo la estoy expresando ya públicamente, mi oposición, ¿verdad?, a este proyecto, y que el gobernador lo vete. Yo creo que cada día más son las personas que están muy preocupadas, particularmente cuando este proyecto fue aprobado sin vista. Si uno mira la exposición de motivos del proyecto de Vargas Vidot, era un proyecto de una exposición de motivos envidiosa, injundiosa, con estudios, con una normativa clara, definida. La otra exposición de motivos realmente es muy superficial a mi juicio, así que yo espero que el gobernador, que ha demostrado ser una persona sensitiva, inteligente y científica, un poco se oriente y escuche estos reclamos, porque este proyecto realmente sea vetado y se retome el tema del primer proyecto aprobado en el Senado. Sí, es una situación muy difícil, es una situación casi de emergencia desde el punto de vista de un proyecto que en síntesis busca criminalizar a niños y niñas, y sobre todo niños y niñas en pobreza. Porque si hay una estadística que está clara, de las que lleva la Administración de Tribunales y el Tribunal de Menores en Puerto Rico, es que la inmensa mayoría de los menores que cometen faltas pertenecen a un determinado sector social. ¿Okay? Así que eso de por sí es un problema. Número 2, ¿cuál es el problema que hay con la ley actual de menores que lleva a un legislador cambiar el enfoque a uno más punitivo? En el proyecto de Méndez no hay una reflexión estadística completa que nos identifique que hay un problema con niños cometiendo delitos, con niños siendo utilizados por gatilleros para cometer delitos. O sea, se presume que eso es un problema en Puerto Rico. Entonces uno dice, ¿habrá un problema de esa naturaleza en Puerto Rico? Bueno, en el proyecto del Senado, que no es el que tiene el gobernador ante sí, se escuchó a los peritos en ese tema. Sí, sí. Y se escuchó a la policía, procuradores, fiscales, se escuchó a trabajadores sociales, a psicólogos. Y en su inmensa mayoría, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, en Puerto Rico eso ocurre. Y posiblemente algunos de los que están oyendo este programa han sido víctimas de menores cometiendo falta. Pero no es en estos momentos un problema social de tal magnitud que requiera reinventar una ley para cambiar un enfoque punitivo. Primero. 2, que en el supuesto de que lo hubiera, como lo hay sin duda con algunos casos, la razón y la respuesta del Estado no puede ser criminalizar al menor y el prójimo, sino indagar cuáles son las causas para que un niño cometa delitos. Porque el enfoque punitivo es ese. Bueno, lo aislamos ¿dónde? Porque las instituciones juveniles, donde irían algunos de esos niños, yo las he visitado, en muchas ocasiones, peores que las cárceles para adultos. 2, más inseguras. Más inseguras. Si son para juzgarlos como adultos, como sucede hoy día con algunos casos, particularmente de delitos de asesinato de determinada edad, las áreas para menores que hay en las cárceles son las más difíciles en el sistema carcelario. Ambas, adultos e instituciones de menores, son, salvo contadas excepciones, son fábricas de delincuentes. Y por lo tanto, la respuesta del Estado no puede ser meterlos en la fábrica para que entonces, ya que tienen problemas de menor, en los casos que lo hay, se convierte en un problema peor. Tú mencionas la exposición de motivos de que realmente es de 2 páginas, la del proyecto de la Cámara, que es el que se aprobó y que está ante la consideración del gobernador. Yo he escuchado al amigo, porque es mi amigo, a Johnny Méndez, presidente de la Cámara, un poco también esbozar algunas otras razones que él tuvo para impulsar este proyecto, y él planteaba, y lo he leído en el periódico, de que estas sanciones más severas, él persigue que motiven a que el papá y la mamá de esos menores ejerzan una mayor supervisión, porque van a entender que las consecuencias de ser procesados van a ser más severas. Y claro, yo no puedo vetar a exigirle mayor responsabilidad a un papá y una mamá, pero si miramos el perfil social del menor que delinque, como tú mencionas, primero, no está papá y mamá, está papá o está mamá separados con problemas de adicción, o son criados por los abuelitos, o son criados por unos tíos o unos familiares, un hogar sustituto. Es decir, no estamos hablando de un núcleo familiar tradicional. Lamentablemente, el perfil social está en condiciones paupérrimas, y evidentemente tú metes a ese menor, a esa institución penal para menores,
Cuando salga, pues va a volver a delinquir porque tampoco ha recibido es tratado como un delincuente. A esa edad todavía es más fácil resocializarlo, es más fácil reeducarlo, pero lamentablemente le están quitando esas oportunidades como esta legislación que los trata de facto desde el propio inicio como adultos. Yo quiero enfatizar dos puntos que tú mencionaste. Uno tiene que ver con el tracto procesal y otro tiene que ver con la importancia de las distinciones conceptuales. Y eso que tú mencionaste al principio, de que se haya aprobado un proyecto en el Senado y poco después se haya aprobado un proyecto contradictorio, o sea, da a entender que legislar es un proceso que debe ser pensado. Legislar no es una reacción, uno no legisla reaccionando, uno no legisla disparando de la baqueta. Incluso se supone que sea precisamente por eso que le decimos que el legislador en su inmensa sabiduría, ¿verdad? Porque se le imputa muchas cosas al proceso legislativo. Se le imputa que cuando tú importas una ley de otro lado, traíste la ley con toda su doctrina, porque tú sabes, leíste con calma esa ley, toda la jurisprudencia de esa ley. O cuando apruebas una ley, sabes con qué otras leyes va a interactuar y combinarse, porque se te imputa ese conocimiento, porque el legislar se supone que sea un proceso sosegado, deliberado, pensado. Pues es una rama legislativa, por eso que es el Parlamento, el punto es hablar, el punto es que la idea se desarrolle, y eso erosiona crea una cultura institucional problemática en Puerto Rico, de que uno reacciona con legislación. Uno se supone que reacciona ante un problema con preocupación, indignación, curiosidad, pero legislar es un proceso un poco más que requiere mayor profundización. Y segundo, que es que mencionaste también de que estamos un poco en contradicción con lo que ha sido la tendencia en los Estados Unidos a nivel federal. Los últimos años que se ha debatido muchos casos en el Supremo sobre pena de muerte sobre los menores, hay dos frases que son bien interesantes. Uno, que death is different, ¿verdad? Que siempre se trata el elemento de la pena de muerte diferente. Pues otra frase es que minors are different. ¿Okay? Lo primero es el concepto de la pena, la diferencia entre reclusión de la cadena perpetua y la pena capital, y la cuestión de que los menores son diferentes. Por eso es que todas las reglas categóricas, casi siempre en Estados Unidos, incluyendo la pena de cadena perpetua para menores, tampoco se puede, porque minors are different, ¿verdad? Tienen que tratarse diferente, y ahí el elemento del caso a caso. Y la preocupación es que por algo decimos menor, por algo existe el concepto de adulto y por algo existe el concepto de menor, es que hay una diferencia. Y si cosas diferentes tú las empiezas a tratar igual, pues entonces estás ignorando lo que ya se supone que sea una diferencia que existe para algo. Y cuando tú empiezas a tratar a un menor como adulto, te estás rindiendo. Es un acto de rendición, de que ya no tenemos nada que hacer, ya hemos perdido, no hay cosa que moldear, y eso es sacrificar al menor particularmente, y como sociedad rendirse, de que ya a los 13 años tú eres quien vas a ser por el resto de tu vida. Y si yo me acuerdo de las cosas que hice cuando tenía 13 años, gracias a Dios, o sea, es el proceso donde uno no puede rendirse tan fácil y sacrificar una vida que está empezando. Y es que no. importante mencionar, dentro de lo que tú estás diciendo, para empatar algo que decía Julio ahorita, que es que pasarle, como quien dice, la papa caliente al gobernador, tiene un problema bien serio, porque en su inmensa sabiduría incluye, como decía Tito, que el legislador está en mejor posición de escuchar a los profesionales de la conducta o juristas para tomar una decisión. ¿Al gobernador a quién va a llamar? La rama ejecutiva no puede hacer ahora unas vistas públicas para enterarse. El criterio informado del gobernador tiene que depender de sus ayudantes, que son, yo estoy seguro y conozco a algunos de ellos, todos muy capacitados, pero no está en mejor posición de evaluar exactamente el problema como lo tenía que haber estado en la Asamblea Legislativa. Mira, un proyecto de esta envergadura realmente requiere vistas públicas, por lo que ustedes han dicho, ¿verdad? La legislatura es la que establece política pública. Es decir, no puede claudicar esa función como un poco se pretendió, aunque por lo visto el otro proyecto no va a llegar a la Cámara, o sea que va a tener el gobernador solamente un proyecto. Pero me parece a mí que uno puede entender que se apruebe un proyecto de ley sin vista pública cuando, qué sé yo, una resolución para felicitar a Ricky Martin, ¿verdad? O algo por el estilo, pero un proyecto donde se cambia totalmente, diametralmente, la política pública frente a los casos de menores, yo creo que lo menos que requiere, como se empezó a hacer en el Senado, eran vistas públicas para que todo el mundo comparezca. Evidentemente cada cual comparece desde su perspectiva, su visión de mundo, su esquema valorativo, pero esa discusión tiene que darse, no puede omitirse un proyecto de tanta importancia.
Debo también añadir algo, Tito, que mencionaste, que yo creo que es importante destacar. Si nosotros miramos el perfil social del adulto que es encarcelado, vas a encontrar varios comunes denominadores, desde que no se graduó de cuarto año, te digo hasta sexto, séptimo grado, octavo, adicto a drogas, pero también esa persona que comete delito como adulto fue identificado como menor y fue procesado en el Tribunal de Menores. Es decir, el Estado lo identificó, el Estado le dio supuestamente tratamiento y atención, pero algo pasó, ya sea intrínsecamente o extrínsecamente del sistema, que ese menor a los 18 volvió a delinquir. Claro. La solución, por consiguiente, no puede ser, pues en vez de 3 años vamos a darle 4, o en vez de tratarlo como menor desde un principio como adulto. Ese no puede ser realmente la solución, porque tienes que hacer las cosas de manera distinta para tener un resultado distinto. Mira, la síntesis es, las instituciones de menores son la escuela superior del crimen. Las de adultos son las universidades, en términos generales, hay excepciones muy buenas. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa y regresamos próximamente con el tema de Masterpiece, un tema que está en la acusación del Tribunal Supremo. Y recuerden que nos pueden seguir en @interderechopb. Para transformar la historia de nuestro país, tienes que estar bien preparado. La Inter te educa para ser un profesional completo. Somos una universidad de vanguardia, con programas de estudios que atienden las necesidades de nuestra sociedad actual. Estás a tiempo. Matricúlate ya en uno de nuestros 9 recintos en www.inter.edu. Triunfa con los mejores en la Inter. Welcome to the Inter-American University of Puerto Rico School of Optometry. I'm Dr. Iris Cabello, Dean of Students Affairs. I would like you to join us on a simple adventure throughout the facilities and the student life. Thank you. The School of Optometry of the Inter-American University in Puerto Rico has been providing excellent education and services for 30 years. The bilingual nature of the School of Optometry places this optometry program in a unique educational position. Examinations, texts, and patient records are in English. Most of the lectures are also in English language. Spanish language skills are necessary for clinical service in the 3rd and 4th year program. Its student body represents more than 25 states and countries of the world, creating an international, multi-ethnic environment. Students are able to practice in hospitals and external clinical rotations throughout the United States. To the moment, the School of Optometry is the only school that holds an annual convention. The students, ranging from 1st to 4th year, get a chance to bond while attending different activities, exhibits, dinners, dancing and beach games. As a student of our School of Optometry, you have the opportunity to treat patients of all ages in our clinics. You'll meet colleagues from different cultures, languages and beliefs. Learn the Spanish language to serve your patients. Also know more about Puerto Rico. Visit our satellites clinics in the process of rotation. Through years of study, you will see and learn about various diseases that affect vision and also do community work. In the pediatrics clinic, you can start seeing patients as young as 6 months old, till 18 years old. Also learning to manage patients with different special needs such as strabismus, ADHD, autism, binocular vision problems among other needs. In clinic, you will learn to do and interpret specialized exams like visual field, use the Optomap, that takes pictures of the retina, and evaluate the optic nerve, macula and the corneal topography. The Center of Access to Information, known as K, formerly known as the library, is on the 1st floor of the school building. It is a complementary unit that integrates educational resources in different formats, the necessary equipment and the physical installations for their use. It supports the academic research and clinical programs of the School of Optometry. They have 18 computers available to students with password and access to the web catalog, the internet and other online databases like Ovid,
which has 41 e-books and 29 online journal titles related to the vision science discipline. Related to vision, all of the museum items are under custody of the GUI. The collection includes old and rare materials and equipment that hold bibliographical value, or are difficult to obtain. Some of them have been in our collection since its origin, or have been donated through the years, for their historical value. Behind the School of Optometry building is the university housing. There are 3 walk-up style buildings of 4 bedrooms each. They are completely furnished with security system and access control. Our students become professionals prepared to serve the needs of all patients, but most especially, the growing Hispanic population in the continental United States. For more information, contact us at admissions 78776511915, extension 1020. De vuelta en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Estamos aquí en Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que tratamos, ¿verdad?, de pensarlo bien y hacer análisis jurídico de los temas más importantes que acontecen en Puerto Rico, Estados Unidos y en todo el planeta. Pero antes, yo creo, Carlos, que es bueno destacar 2 noticias que para mí son muy, muy positivas. Primero, es que la revista Time seleccionó como persona del año, distinción que se hace anualmente, al movimiento Me Too, que fue ese movimiento que debe estarse ahora viendo en pantalla, os la voy a enseñar entonces, en la revista Time. Movimiento que se hace de estas personas que han sido víctimas de agresión sexual y que han planteado la importancia de decirlo yo también, bajo la premisa que eso va a incentivar, va a darle valor, va a darle mayor empatía a que otras personas hagan las denuncias, no importa lo poderoso o famoso que pueda ser el agresor. Recordar a Carlos que en los últimos 2 programas hemos hablado de este tema. Yo creo que acertamos cuando destacamos y enfatizamos la importancia de esta iniciativa. Así mismo se ha hecho en 2 ocasiones. De hecho, María Dolores Tati ha sido enfática y participante sobre este tema en todos los programas. Yo creo que prácticamente algo se ha mencionado sobre eso. Bueno, y hoy estamos de aniversario también, ¿no? Y hoy estamos de aniversario en no el Carlos sentido, y yo, pero... la facultad desde hace 10 años, y hoy se cumplen 10 años, desde que el Centro de Periodismo Investigativo se organizó como entidad periodística y su sede está aquí en la facultad. Hemos tenido la suerte de que esta ha sido su sede, la facultad ha dado todo su apoyo desde que empezó. El Centro de Periodismo Investigativo es el único periódico, porque para todos los efectos es un grupo de periodistas, sin fines de lucro, y cuyo objetivo es el trabajo investigativo. El único periódico que tiene nuestro país, porque eso existe en otros países. Y ha sido muy exitoso en los últimos años, particularmente investigaciones de gran impacto para el país. Bueno, pues hoy están en el 10º aniversario, se está celebrando un nuevo logo, una buena manera de dar la noticia. Y nada, yo creo que estamos bien entusiasmados en la facultad con el CPI. Muy contentos y muy orgullosos de los logros que han obtenido a lo largo, los premios y distinciones que han recibido, porque se mezcló el deseo de esta facultad de seguir fomentando su capacidad investigativa o fomentar la investigación, bueno, y de unos periodistas jóvenes que buscan ese espacio, esa plataforma que no está sujeta a una línea editorial en particular o a unos dueños de unos medios o a tener que publicar algo a la carrera, ¿no? Así que me parece que ha sido un acierto esa unión de estas 2 instituciones. Bueno, Carlos, cuando hablamos de Mantelpiece, que es el caso que hablamos de la decoración del bizcocho que está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, yo creo que estos casos tienen que ser secuela anticipada del caso de Obergefell, que es el caso donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que sería inconstitucional establecer que el matrimonio solamente puede ser viable entre una mujer y un hombre. Evidentemente, eso no obliga a las religiones a tener que casar a personas del mismo sexo, porque eso hay una separación de Estado y Iglesia, pero hay otras áreas que todavía se planteaba de que algunos empleados públicos o privados que decían, bueno, pero si yo no quiero atender, yo no quiero servir a ese sector porque eso es contrario a mi religión, pues evidentemente yo estoy en ejercicio de libertad de expresión. A lo largo, a la luz de Mantelpiece, Carlos, ¿cómo tú ves esos reclamos? ¿Cómo ves hacia dónde va Estados Unidos y Puerto Rico en cuanto a este tema? Sí, bueno, es importante destacar lo que es una ley de acomodo público, porque quizás no se entiende bien. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y lo hemos visto, los que hemos visitado,
los negocios que operan en el público, restaurantes, bancos, cualquiera que dé un servicio público en el espacio público, hemos visto que a veces ponen por fuera el rótulo, nos reservamos el derecho de admisión. Pues eso es verdad. Y como es una entidad privada que ofrece servicio a público, usted se puede reservar el derecho de admisión. Pero eso nunca puede incluir, que nunca lo ponen, pero la ley los obliga, ni en los estados ni en Puerto Rico, la tenemos la ley del 43, usted se puede reservar el derecho de admisión en un sitio público, excepto que no puede discriminar por razones que la ley específica de cada estado le prohíba discriminar. En el caso de muchos estados en Estados Unidos está prohibido discriminar por razón de razones políticas o razones religiosas, razones sobre todo de raza. En Puerto Rico lo mismo, no vamos a hablar de la ley de Puerto Rico, pero muchos estados, particularmente después del caso de Obergefell, que busca destacar la importancia del matrimonio como un derecho fundamental de la sociedad y por lo tanto que no se le puede negar a las personas porque sean del mismo sexo, ¿no? Como consecuencia de eso, muchos estados, incluyendo Colorado, ha dicho que su ley de acomodo público, que prohíbe a ciertos negocios que operan en el público discriminar por raza, religión o ideas políticas, se ha añadido, tampoco se puede discriminar por orientación sexual. Y aquí esta pareja del mismo sexo que va a buscar su bizcocho, quiere que se le diseñe para su bizcocho de su boda, y cuando llega a esta tienda, Masterpiece Theater, le dicen, mire, aquí usted puede comprar el bizcocho de boda que usted quiera, eso no hay ningún problema, pero usted quiere un bizcocho diseñado para usted, exclusivamente para usted, mire, yo no se lo voy a hacer diseñado exclusivamente para usted porque eso violentaría mi creencia de que no creo en el matrimonio del mismo sexo, ¿ok? Y por lo tanto violentaría mi libertad de culto, que es una creencia fundamentada en mi creencia religiosa, y dos, me está obligando a enviar un mensaje y estarías violentando mi libertad de expresión. Así que lo que de momento aparenta es un conflicto entre el derecho a casarse como parte del derecho de intimidad y el derecho de esos negocios, como puede ser una repostería, a ejercitar su libertad de expresión y su libertad de culto. Por supuesto, desde mi perspectiva, que no tiene que ser necesariamente la de todos los lectores, pero aunque quizás es la de nosotros aquí, detrás de eso lo que hay también es un ánimo discriminatorio por las conquistas que logró ese sector importante de la población en el caso de Obergefell. Pero la discusión es legítima, tan legítima que hay un caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy, que es este caso, donde se está debatiendo justamente si tiene razón la pareja del mismo sexo de que la ley de acomodo público es perfectamente constitucional y que no violenta la libertad de culto porque no le crea a usted ninguna carga fuerte, ni violenta su libertad de expresión porque después de todo hacer un bizcocho, si bien puede ser arte, no habla, los bizcochos no hablan. Pero hay diferentes puntos de vista. Tito, que estoy seguro que ha seguido el debate que hubo esta semana en el Tribunal Supremo, la argumentación oral, pues quizás nos puede abundar sobre eso. Fue la vista oral en Estados Unidos. Yo tengo pues una de esas malas costumbres de todas las semanas leerme ya hay dos que no me leí de ayer, pero trato de siempre leerme la transcripción de las vistas orales, porque eso te habla, o sea, las opiniones son tan secas a veces, escuchar las preguntas, yo incluso más que las contestaciones de los litigantes, me interesan las preguntas que hacen los jueces y las juezas para ver esa dinámica que se está dando. Y el problema es que este caso es un caso bien complicado porque es un perfect storm de tantas cosas. Porque, por ejemplo, tú tienes el caso viejo de Smith, que decía que cuando hay una ley de aplicación general, a menos que tenga un efecto específicamente fuerte sobre la religión, todo el mundo tiene que seguirlas. El caso del peyote, ese tipo de cosas. Pues está envuelto aquí porque esto es una ley de aplicación general de que bancos, restaurantes no pueden discriminar por una serie de razones una vez abren sus puertas al público, ¿verdad? Porque si yo no quiero darle de comer, hacer esta comida a nadie, pues ok, pues a nadie, por la razón que sea. Ahora, si te la doy a ti, se la tengo que dar al que está al lado, a menos que, siempre cuando lo sea por las razones que Carlos mencionó. El problema es que en el caso de Obergefell, que escrito por el juez asociado Kennedy, él puso un texto que ahora está creando todo este debate, sobre que él plantea que hay gente que tiene objeciones al matrimonio gay sin que sea una razón de puro prejuicio y ánimos, que no es de mala fe. Por ejemplo, el racismo casi
siempre es mala fe, no hay una razón grande que uno pueda pensar. O sea, que eso ha creado, por ejemplo, para la comparación entre raza y orientación sexual bien difícil para el propio tribunal, porque había puesto ese lenguaje en el caso de Oberger. Está el asunto del compel speech, ¿verdad? La idea de que el que hace un bizcocho es un artista. Por eso es que le dijeron, puedes comprar cualquiera que ya esté hecho. Ahora, que yo hago un mensaje particular, me estás obligando a decir algo con lo que estoy en desacuerdo. Y en el debate en la vista oral se hablaron del que hace el menú de la boda, el que hace las invitaciones, el fotógrafo, el estilista. O sea, se habló en términos de que si ellos también podrían también adoptar el mismo porque me argumento. están obligando a hacer algo que no quiero hacer. Pero verdaderamente el asunto va a ser si hay una excepción religiosa a esta ley de aplicación general, y como todos estos temas, el juez Kennedy va a ser fundamental, y el juez Kennedy ya él sabe cuál es su rol, y le tiró bien duro a ambas partes. Por ejemplo, a la parte, al Estado, al gobierno federal, que estaba en apoyo de los bakers en este caso, le planteó que si eso se permitiría, que igual que pongan un letrero que diga no recibamos derecho de admisión, de ahora informamos que no haremos ningún tipo de servicio a personas de la comunidad LGBT. Si eso se podría, y si eso no se consideraría un affront to those people. Y sabemos que la palabra favorita del juez Kennedy es dignidad, y ese asunto de affront. A la misma vez estaba muy molesto porque la agencia administrativa de Colorado que vio el caso, hubo un comisionado que dijo que ya estaba harto de la gente utilizando la religión como excusa para discriminar. Y él consideró también un comentario hostil para la religión. O sea, que quién sabe si este es un caso anticlimático que termina con un remand porque hubo algún tipo de prejuicio por parte del foro de instancia, pero va a ser fundamental porque hay que ver, porque una cosa es proclamar el derecho a la igualdad y otra cosa es ponerlo en la acción, ponerlo en la práctica, de la idea de que tú puedas ir a un lugar y comprar un bizcocho para tu boda, el momento más feliz de tu vida. Y que por razón, y es un negocio, no es un favor, no es una persona privada que tú le das en la calle que le pide un favor, no, esa persona te puede negar, pero una persona que abrió las puertas al público. Y por eso que yo creo que al fin y al cabo, a menos que hagan un remand por ese detalle, yo no veo al Tribunal Supremo diciendo que no era allowed, o sea, que permitan ese mensaje. Mencionas que vista Kennedy bastante neutral porque él entiende que él va a ser el voto decisivo en caso de que los republicanos voten con los republicanos, los demócratas con los demócratas, y él pues que es el swinging vote. Los demás jueces, ¿cómo los viste? Particularmente el juez nuevo, el que sustituyó a Scalia. Gorsuch. ¿Cómo lo viste? Curiosamente habló muy poco, habló más en el próximo caso que vamos... Pero habló más que Thomas, me imagino, ¿no? Habló un poquito más que Thomas. Curiosamente fue el presidente que también habló mucho. Y lo que a mí lo que yo apostaría, a menos que haya un remand, es que va a haber un ruling favorable a la comunidad LGBT, pero estrecho. Porque, por ejemplo, una pregunta bien interesante, ¿qué tal si el que hace el bizcocho es tan complicado que él tiene que estar físicamente presente en la boda? ¿Vamos a obligarlo a estar allí? Ahí eso creo un poquito más de ¿verdad? Porque eso sí que estás obligando a una persona a estar físicamente en un lugar que no quiere estar. Yo creo que tal vez por ahí es que hagan esa limitación, pero que categóricamente lo que quieren evitar es que haya una excepción categórica, que diga yo me puedo negar, punto, a hacer cualquier tipo de servicio que yo daría a cualquier ser humano, pero a ti no. Yo creo que ahí no va. Eso que tú dices es lo más probable, ya veremos. Porque, como dices, si el juez Robert fue el más que intervino, si algo distingue a ese juez, es que va mucho más allá siempre, incluso de la ideología de los que lo nominaron. Siempre está tratando de buscar el consenso, sobre todo en casos de a veces no, se ha ido de un lado del otro, pero imagínense, a veces se dice que el juez Roberts podría ser el juez presidente, el próximo juez Kennedy. Es decir, el tribunal se ha movido tanto hacia un sector ideológico que Roberts se está viendo como alguien menos conservador de todos los conservadores, porque busca ese punto de consenso y siempre resolver por la mínima, por lo más poquito, que es lo que tú estás diciendo. Así que no me extraña esa percepción que tú tengas de lo que va a pasar, y ya veremos con las implicaciones que en su día puede tener en todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, porque aunque no lo vamos a discutir hoy, el Religious Freedom Restoration Act, que es el que permite y da gran laxitud, por ejemplo, a los estados, menos al gobierno federal, para el tema de discriminar después que sea una ley neutral, es decir, un servicio, en Puerto Rico no aplica.
En Puerto Rico, el religio freedom, el Congreso decidió que no aplicaba a Puerto Rico. Y por lo tanto, aquí los religiosos tienen un poquito más derecho en ese sentido, porque pueden tratar de establecer su carga. Claro, tiene que ser sustancial. Ya veremos, eso nos va a dar tiempo, depende de lo que decida, finalmente a ver qué impacto, si alguno, tiene sobre nosotros. Pues bueno, vamos para una pausa y regresamos con el penúltimo segmento de Pensándolo Bien, acá en la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. De vuelta, en Pensándolo Bien, aquí desde la Facultad de Derecho, profesor Farinelli, profesor Ramos y este servidor, Julio Fontanet. Bueno, nos compete en este momento hablar del caso de Carpenter, que fue uno de los casos que se discutió estos días en el Tribunal Supremo, un caso que gira en torno a la intimidad de la información que entidades privadas hacen acopio de las personas, en este caso torres de telefonía. ¿Escuchaste también las argumentaciones en este caso? Sí, no, estuvo interesantísimo. Este caso es una secuela de un caso previo hace unos años muy famoso, se llama United States vs. Jones. Del famoso GPS en el carro. Que fue un caso donde una policía instala un GPS físicamente en un carro y de esa manera, en vez de tener que tener un policía detrás del carro todo el tiempo, pues con conseguir el monitor podían saber dónde estaba físicamente el carro en todo momento. Eso fue una vigilancia que duró muchas semanas sin orden judicial. El caso de US vs. Jones es bien interesante porque es un caso que se resolvió 5-5. Fue 5-5 porque la opinión del tribunal la escribió el juez Escalía, donde él revive, porque el argumento del Estado era el siguiente. El argumento del Estado era, bueno, cuando estás en la carretera en tu carro, tú le estás informando al público donde tú estás. Hay una expectativa de intimidad porque pues es lo mismo seguirte en el carro, no hay orden. No hace falta orden para un policía seguir a otro carro en vigilancia. Por ende, eso no es ni un registro. Segundo, no hay expectativa de intimidad porque tú estás anunciándole al público en qué carretera tú andas. Pues el Supremo en esa ocasión, la opinión de la mayoría fue del juez Escalía y él volvió un poco al asunto ese de la propiedad, de cómo hubo una instalación física, hubo que entrar físicamente al carro a tocar. Eso en el common law es un trespass, ¿verdad? Y una vez tú invades la morada, tienes que dar un registro, hay orden. Y ese fue ahí, consiguió 5 votos. Y el juez Alito escribió una concurrencia que también obtuvo 5 votos, que planteó, independientemente de eso de la propiedad,
no es lo mismo, ¿sabes? Por más que tú puedas seguir a alguien en la carretera, un GPS te da una precisión y una 24/7 que ya llega un punto en que te pueden perseguir. Y que te persigue cuando estás en un sitio público o en un sitio privado. Si estás en tu Donde casa, quiera en que tu tú marquesina, estés, donde está... quiera que tú estés. Y ahí fue que la jueza José Sotomayor fue el quinto voto Sí. en ambos lados, porque ella planteó, ambas cosas son ciertas. Si hay un trespass, hay violación. Y si hay problema de intimidad, hay violación también. Expectativa de intimidad. Pero en este caso, es un poco interesante, es diferente porque tiene que ver con lo que llaman el third party, ¿verdad? Cuando es un tercero el que tiene la información que el gobierno está pidiendo. En este caso, cuando tú tienes tu celular encima, la tecnología está tan adelantada que con triangulación de las torres, tu compañía sabe en dónde tú estás en todo momento, porque eso es cuestión de triangular qué torre tú estás utilizando y te pueden seguir como si fuese un GPS casi. Tienes un GPS en tu persona. Y entonces el gobierno le dice a tu proveedor, dame las torres de fulano y con esa puedes reconstruir donde tú estuviste en los últimos 6 meses. Y la pregunta es si se puede hacer esa exigencia sin orden judicial. El debate fue bastante... igual que Jones si fue 5-5, fue unánime para todos los efectos. Yo creo que por aquí está también esta misma dirección. Bueno, la pregunta que destruyó el caso de Jones fue cuando Roberts le pregunta al abogado del gobierno, ¿y usted puede poner un GPS a un carro de un juez del Supremo Federal sin orden? Y él le dijo, sí. Pues ahí perdió su caso. Claro. Aquí la pregunta es esa. Y la jueza Sotomayor insistió mucho en el asunto de que quién no está sin su celular. O sea, que ten tu celular encima, pero tú no estás denunciando al mundo donde tú estás. Hay unas torres que están ahí para construir el servicio. Y si tú me permites, Tito, desde Jones, la jueza Sotomayor lo que ha estado diciendo, algo que a propósito lo hemos estado planteando muchos aquí en Puerto Rico, que es que cuando hablamos de registros o de intimidad, no solo hay un problema con el esquema de analizarlo vía expectativas de intimidad, particularmente con nueva tecnología. El problema no es uno de expectativas de intimidad, porque para esos efectos nadie tiene expectativa de intimidad hoy todo el día, porque todo el mundo la renunció cuando se compró un celular o cuando anunciamos en Facebook lo que hacemos. No, el tema es si hay un derecho de intimidad, cuál es el impacto que tiene como el ser humano la nueva tecnología, independientemente de la frase tecnología. Y la jueza Sotomayor, en esa opinión concurrente, empieza a decir, cuando nos aproximemos a un tema de registros en materia de nueva tecnología, tenemos que pensar diferente. El esquema tiene que cambiar. Y yo creo que eso es un poco lo que va a pasar aquí, que el tribunal va a empezar a hacer eso. Aprovechando esa línea, aquí lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo, típicamente, como en el caso que estábamos anterior, el caso de la comunidad LGBT, el Supremo Federal ha sido pionero y ha dado la delantera en muchos de estos temas. En este caso, el Supremo Federal está completamente atrás. Por ejemplo, el Supremo Federal tiene el problema de que todavía está en los libros un caso que se llama Smith vs. Maryland, que dice que no hay expectativa de intimidad sobre las llamadas que tú recibes y mandas. Sí el contenido, pero no el hecho de la llamada. En Puerto Rico y la mayoría de los estados, bajo las constituciones estatales, se dijo, no, sí hay tal derecho a la intimidad. Igual que el caso de Miller con las cuentas bancarias, que según el gobierno federal puede pedir tus transacciones bancarias sin orden. En los estados y Puerto Rico no se puede. ¿Cómo hay esas normas que han quedado anacrónicas? Es el caso en Puerto Rico que llevó Carlos Weber, que sentó jurisprudencia, periodista. Carlos Piso, algo que dijo Carlos que es importante destacar. Es obvio pensar que con los avances en la tecnología, nuestra expectativa de intimidad hay que repensarla. No es que uno la ha claudicado, porque sería terrible que tú te plantearas como sociedad, bueno, para yo acceder a un celular o para yo acceder a algún beneficio tecnológico, eso implica indefectiblemente renunciar a una expectativa de intimidad. Yo creo que es inaceptable. Yo creo que el problema es, Julio, y sobre esto, por cierto, hemos escrito y algunos de ustedes están familiarizados con ese escrito, el problema es con el concepto expectativa de intimidad. Porque eso parte de la premisa de que cuando yo estoy en el público, yo no tengo derecho de intimidad, porque por definición la estoy renunciando. Y mi respuesta es que no. Por ejemplo, yo puedo estar en la plaza de armas y quiero estar solo, sin tener nadie al lado, leyendo lo que yo estoy leyendo. Como yo estoy en la plaza de armas, ¿tengo derecho a que todo el mundo se me acerque a leer lo que yo estoy leyendo porque no tengo expectativa de intimidad? Mi respuesta es no, señor. Pero la intimidad no se puede, y la tecnología lo hace más difícil. La tecnología lo ha hecho más obvio, porque cuando estabas en el parque, por definición, lo más que podían ver eran las 100 personas que estaban rodeándote. Ahora en una cámara te pueden ver el planeta completo. Pues ese es el tema. Por lo tanto, todo este tema de que si hay derecho a intimidad hay que verlo vía, si hay expectativa, que recordemos y recordarán los que nos están viendo que tiene dos partes de acuerdo con la doctrina, la llamada subjetiva y la objetiva. Es decir, cómo tú te sientes y qué piensa la sociedad sobre eso, que entonces estamos fastidiados, porque la sociedad, todo el mundo entregó su expectativa muchas veces con la nueva tecnología. O sea,
yo creo, para ir a tu punto, y es un tema teórico, que uno de los problemas es el enfoque mismo de expectativa, que ese tema, al menos en Puerto Rico, en nuestra Constitución y en nuestro Tribunal Supremo, debería de empezar a verlo, tanto en registro como sobre todo fuera del contexto de registro, como que eso no vale. Hay que buscar otro enfoque. Lo importante es cómo se impacta la intimidad del individuo, cómo se siente, cuáles son las consecuencias. Específicamente en el caso de que es la policía, el asunto de la vigilancia. Porque técnicamente, nuevamente, nadie impide que la policía ponga 3 agentes detrás de ti, pero para que la policía busque 3 agentes 24 horas al día, tú tienes que ser un target muy prioritario. Correcto. Ahora, si es tan fácil vigilar a toda la población, ¿entiendes? Porque simplemente con el GPS ya lo puedes hacer, es un problema de vigilancia tan fácil que entonces no hay límite a que todos estamos investigados 24 horas al día. Y no hay expectativas. Y en el caso de la porque torre, como todos estamos acostumbrados, no hay expectativas. es retroactivo, porque en el GPS era el momento, la torre Claro, se registra. yo quiero, hoy me entero que quiero saber qué tú estás haciendo y le pido a tu torre que me diga los últimos años tuyos, o sea, que es hacia el pasado, que es la vigilancia, que ya está, puedo vigilar tu pasado. Es bueno advertir que el caso de Calvert plantea que si el Estado o el gobierno federal tiene acceso a esa información sin orden judicial, porque claro está, nada quita que vaya a un tribunal federal que establezca justa causa o causa probable para establecer que va a acceder a información que está siendo utilizada para cometer un delito y se puede expedir una orden. O sea, nadie está diciendo que el Estado está en un estado de indefensión para acceder, para que tiene que ir al tribunal y justificarle a un tribunal que esto no es una expedición de pesca, que hay causa probable para entonces justificar el acceso a esa información que en principio está protegida por la cuarta enmienda. Es interesante notar En lo este que caso decía... fueron 127 días de vigilancia. para 127. Lo que decía Tito ahorita, que en el otro caso, la pregunta que mató fue, ¿no tú fuiste ahorita el GPS? ¿Tiene usted un GPS en el carro? Pues yo me imagino que ayer el Tribunal Supremo, mientras discutía, todos tenían su celular consigo, ¿verdad? Están discutiendo sobre su celular y por lo tanto es predecible lo que va a ser el Esa fue la resultado. parte más graciosa, la que se rió el público cuando Sotomayor dijo, yo no, pero me consta de gente que duerme con su celular, ¿entiendes? Pero obviamente todo el mundo estaba pensando de que al menos en el live todo el mundo lo tiene al lado. Ahora que estás mencionando en particular la pregunta que hacen los jueces del Supremo, a mí me ha llamado la atención que en el tema de registro y en el tema de contrainterrogatorio, los jueces republicanos han sido muy progresistas, es decir, uno tiende a asociar a los jueces demócratas como más liberales, más pro derechos del acusado. Pero la opinión de Crawford, que es un caso sobre derecho a confrontación, la escribió Scalia. Es decir, vemos los jueces republicanos muy defensores del derecho tradicional a confrontación o el derecho a la protección contra delitos irrazonables de una manera bien abarcadora. Es decir, uno hubiera asociado esa pretensión más con los demócratas, pero en los últimos años una la hemos vuelta de visto. raíces por la cuestión de la propiedad, Claro. ¿verdad? Por la cuestión de la morada. Y Gorsuch aquí planteó que básicamente destruyendo el concepto de third party, porque él dice, eso que tú le das a tu compañía, eso es propiedad de la compañía tuya, no del gobierno. Si un criminal entra a AT&T y roba mi cuenta de teléfono, ¿yo no tengo una causa de acción contra él? Sí. Pues el gobierno también si lo hace sin orden. O sea, que y eso fue Gorsuch en la vista. Y además Scalia, un poco, era tan, entre comillas, originalista, y lo que eso quiera decir, que sobre eso Tito ha escrito muchísimo, que aún en contra de sus principios, resolvía esos casos de registro de allanamiento, porque la Constitución es clara sobre el registro de allanamiento y la propiedad. Y aun cuando fuese incoroso de lo que él pensaba, se alineaba a favor de los derechos. Y curiosamente fue acusados. Wes Breyer que planteaba que eso de la confrontación ya no es tan fundamental. Todo es interesante. Pues bueno, vamos entonces a una pausa y regresamos con el segmento final de Pensándolo Bien. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana
Continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Estamos otra vez acá en Pensándolo Bien, desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, ya en el segmento final. Hay unos anuncios interesantes que queremos compartir con nuestros amigos y amigas, y es que este domingo, a las 4 de la tarde, va a estar el relator de la pobreza de la ONU, Philip Alston, que es profesor de NYU, va a estar en Puerto Rico para escuchar testimonios, para escuchar reclamos que tengan todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y residentes de este país en relación a la situación de Puerto Rico, en relación al tema de la pobreza, que evidentemente se ha magnificado como consecuencia del paso del huracán María. Así es que la entrada es abierta para todos los que quieran, va a ser en el teatro, todos son bienvenidos. También quiero compartir que el martes que viene a las 11:30 se va a estar celebrando un foro también abierto a todo el mundo. Es un conversatorio donde se van a estar hablando sobre las razones existentes que realmente hacen imperativo que el gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló, vete el PDLAC 1036, que es el proyecto que estuvimos discutiendo tanto en el programa anterior como en este programa, sobre la reforma a la Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico. También quisiera, aprovechando la presencia del profesor Farinacci, que es el nuevo profesor nuestro reclutado ahora en agosto, un proyecto nuevo que se llama Amicus. Háblanos de Amicus, Tito. Bueno, hay una figura jurídica que es bien usada en Estados Unidos y muy poco utilizada en Puerto Rico, que es el amicus curiae. La idea de que hay casos donde las partes, incluso el propio tribunal, no tienen todas las herramientas y elementos de juicio para emitir una decisión y hay alguien que aporta una información nueva. Y muchas veces vemos un problema en la comunidad jurídica en Puerto Rico. Un problema es que hay un tema que surge de momento, un tema de inmediatez, que no hay fuentes jurídicas que atiendan y los tribunales y la comunidad, los legisladores, carecen de todas las herramientas para poder tomar una decisión informada. Y por otro lado, tenemos también personas que quieren escribir sobre unos temas, pero saben que en lo que se escribe un tema, se elabora, se pule y se publica, ya ese tema es anacrónico, ya ese tema ya se resolvió. Pues queremos dar un espacio, una plataforma digital que le hemos llamado Amicus, una revista de política pública y legislación, que le dé la oportunidad, tanto como escritores, pero también como receptores en la comunidad jurídica, de que van a haber unos artículos de temas de inmediatez, pero que también sean suficientemente profundos y rigurosos, de que tengan una utilidad como fuente, pero que también permitan ser relevantes, de temas, de fuentes que sean relevantes, de manera en que podamos impactar inmediatamente un problema desde una perspectiva... ¿Y cuál va a ser el tema de esta primera edición? Pues precisamente, entiendo consistente, ¿verdad? Porque lo peor que podemos hacer es coger un tema que no tenga nada que ver con la actualidad. El primer número, que esperemos sacar en los próximos días, tiene que ver con cómo los huracanes Irma y sobre todo María tuvieron un impacto directo en el quehacer jurídico en Puerto Rico. ¿Qué hacemos con la justa causa en el despido? ¿Qué hacemos con los términos jurisdiccionales y de cumplimiento estricto en los tribunales? ¿Qué poderes tiene la legislatura? ¿Qué pasó con el toque de queda? Temas que tienen un ángulo jurídico inmediato
pero que porque Puerto Rico no ha sufrido algo así en 100 años, pues no teníamos. En un caso el Supremo que discute esto es del 26. O sea, que tuviésemos la oportunidad y vamos a publicar pronto artículos que atienden cómo el derecho tiene que interactuar con esta consecuencia, esta vida post-María que poco a poco en Puerto Rico estamos teniendo. Esperamos que salga próximamente, como tarde enero, y será el próximo, ¿verdad? El último proyecto de la facultad para beneficio del país. Pues gracias por estar acá, Tito. Gracias, Carlos, como siempre. Y nos veremos entonces el próximo jueves en Pensándolo Bien. Hasta entonces.